del Padre le ha permitido para seguir promoviendo este método y estas enseñanzas que, como dijimos la vez pasada, pues se encuentran en este libro. A ver si me alcanzas a ver ahí. Sí, sí se ve bastante bien. La sanación de familias. Ajá, la sanación de familias. Perfecto. Entonces, esta es la herramienta principal donde aquí se ve en este libro todo lo que el Padre propone para hacer este proceso. Es un proceso y método para laicos principalmente, laicos como tú y yo, y que podemos emprender un camino muy, muy favorable para lograr vivir la sanación como Dios quiere y desea en nosotros y en nuestra familia. Eso es lo más importante. Dentro de la Iglesia Católica tenemos el área de sanación y liberación, y en general hay diferentes ramas dentro de esta área. Bueno, pues una de las herramientas que podríamos decir que está dentro de esta área ahorita trabajando duro, pues es la sanación de familias. Y como bien lo dice el nombre, no es buscar la sanación de solo una persona, sino la sanación como Dios quiere, en familia. De hecho, no venimos solos a este mundo, sino a través de la familia. Por lo tanto, si Dios nos puede y nos quiere sanar, también nos puede y quiere sanar, no solo a una persona, sino a toda la familia. Y esto es algo, esto sí podríamos decir, este punto de hablar de a toda la familia y sanarnos en comunidad, sí podríamos decir que es algo novedoso desde el punto de vista práctico, es decir, de cuando ya se empieza a orar. Mira, te voy a dar un ejemplo. Al inicio de las experiencias de sanación, hablamos ya de historia, bueno, de lo que ha sido la evolución en estas áreas. Se veía que se oraba, por ejemplo, por sanación, por sanidad, y se oraba de manera individual o de manera de intercesión, que todavía lo hacemos. Pero vamos viendo, poniendo en balance un tanto lo que Dios nos ha revelado, ¿no? Se veía que cuando se oraba por la persona, por ejemplo, por un cáncer, y se oraba de manera individual para pedir la sanación de este cáncer, se oraban por 10 casos, por decirlo así, se veía que se sanaban o se lograban sanar 2 personas de 10, es decir, un 20%, ¿no? Y cuando se empezó a trabajar y que algunas personas tuvieron estas mociones del espíritu para saber como que Dios quiere sanar en familia, y para eso hay que abordar el problema de distinto enfoque. Entonces, en vez de orar por la salud de una persona, es decir, por ejemplo, en vez de orar para que esta persona se sane de cáncer, se tiene el entendimiento que vamos a orar para que el Señor sane el cáncer que hay en la familia de esta persona, aunque esta persona lo esté viviendo. O sea, en todas las personas de esa familia que puedan o vayan a tener cáncer, ¿o cómo? Sí, bueno, ese es el efecto, pero realmente para pedir que se sane la persona de cáncer, se empezó a ver que el problema no hay que abordarlo como si fuera solo de la persona, sino que el problema viene, hablando más espiritual, que también genético, lo podemos observar porque la ciencia lo está diciendo. El cáncer que yo tengo, por ejemplo, si yo tuviera un cáncer, en este enfoque se te invita a pensar diferente para poder orar eficazmente, ¿no? Entonces, ¿cómo es el pensar para orar por la sanación? Es, yo cargo el cáncer, pero realmente este cáncer está en mi familia. Y a lo mejor alguien de mi familia lo esté presentando, lo sepa o no, o alguien lo va a presentar, lo sepa o lo presentó. No. O lo presentó, exacto. Y esto en la ciencia sí te dice, está en tu genética, por este gen, por este el otro, ¿no? Pero nunca te va a decir la ciencia por qué en ti o en tu familia se da el cáncer. No te va a decir el por qué. Sin embargo, Dios ha revelado respuestas al respecto. En este enfoque puedes encontrar esas respuestas. ¿Por qué en mi familia o en mí, que es lo mismo, que parte del entendimiento en este proceso de la sanación de familias, es decir, mi problema son los problemas de mi familia y los problemas de mi familia son mi problema? Cuando indagamos así las situaciones, la oración es tremendamente eficaz porque Dios no quiere sanar solo a uno o ayudar solo a uno, sino quiere ayudar a la familia. Y cuando tú oras en pro de la familia, que mira, hoy una de las cosas que vemos es que hay mucho individualismo, ¿no? Entonces, si mi hermano tiene un problema, si mi tío tiene un problema y es consistente
y ya le tratamos de ayudar una vez, dos, 10, pues llega hasta el punto de hasta que la familia dice, pues ya nos cansamos de ayudar, que se sane, que él busque, o si se quiere morir, que se muera, ¿no? Pero realmente si supiéramos que ese problema, ese familiar lo tiene porque a él le tocó, ahorita le ponemos le tocó, pero en el proceso de sanación de familias es parte de lo que hay que entender, ¿no? Entonces, si yo veo que si yo supiera que ese familiar está cargando con ese problema y gracias a que él lo carga, yo no lo estoy cargando, entonces sería diferente mi oración para pedir por mi hermano o mi familiar, en donde yo diría, Señor, en vez de ayuda a sanar a mi hermano, es ayúdanos a que sanemos de cáncer, alcoholismo, drogadicción, disfunciones familiares, divorcios, soltería, ruina económica, alcoholismo, bueno, un sinfín de situaciones que podríamos ver que tienen base espiritual. Sí, y es bueno. que, bueno, ahí por ejemplo se me ocurre que no solamente pues está afectando a la persona como la sensación del cáncer como tal, ¿no? Las demás personas también están sufriendo porque están viendo a su hermano mal, están sufriendo porque pues también la situación económica tienen que ayudarlos, o sea, tiene varios procesos que no solamente es el sentirse mal la persona. Entonces, claro que tiene como un sentido muy grande el hecho de pedir por la situación más que por la enfermedad o por la cosa que esté pasando una sola persona. Sí, exacto. Si vemos el efecto negativo puede ser más fácil de entender. Lo vive una persona, pero el malestar lo están viviendo todos alrededor. Si hablamos de casos reales como los que yo he trabajado, por ejemplo, de alcoholismo, pues la persona alcohólica padece, pero los que padecen muchísimo más son los que están alrededor, en este caso la esposa o el esposo y o los hijos, ¿no? A efecto negativo es más fácil verlo, pero a la hora de orar no entendemos entonces cómo hacer una oración eficaz. Recordemos que el Padre en el libro, en la parte del libro aquí abajo, dijimos la vez pasada, como parte del proceso y método, realmente el objetivo es cómo orar eficazmente por aquellos problemas personales y familiares que hasta hoy han sido inquebrantables, ¿no? Entonces, parte de hacer una oración eficaz es tener obvio que lo que es sanación de familia, la propuesta es tener un entendimiento, como hacer una pausa, poner la lupa a lo que Dios nos enseña en la palabra de Dios y a lo que la iglesia nos está enseñando a través de la tradición, a través del magisterio, a través del catecismo de la iglesia católica y de documentos oficiales, pues, de papas. Poner la lupa, entender esta parte y poder Ay, estamos trabajando un poquito. Que Dios nos da. Eso es lo más importante, ¿no? Se trabó un poquito una parte. ¿Puedes repetir tantito? Sí, que realmente lo que es sanación de familias es meternos en un proceso para que nuestro entendimiento tenga como esa claridad de lo que Dios nos ha transmitido para poderlo llevar a la vida y poderlo aplicar a través de las herramientas que nos ofrece el proceso y el método y poder abrirnos eficazmente a la sanación de Dios, porque la sanación de Dios ya está dada. Desde el momento que envió a Jesucristo, con Jesucristo envió todo. En Él nos envió la salud, el bienestar, todo lo que necesitamos. Dice un sacerdote amigo, conocido más que amigo, pues, pero escribió tres libritos muy bonitos, pero en uno de sus prólogos decía que si Dios Padre sabe lo que necesitamos y Él hubiera pensado que necesitábamos un psicólogo, pues hubiera enviado un psicólogo al mundo. O que ocupábamos un ecónomo, pues hubiera enviado un economista, no un ecónomo. O que ocupábamos administradores, pues hubiera enviado un administrador. Pero no, Dios sabe lo que necesitamos y envió todo lo que necesitamos en su Hijo Jesucristo. Realmente para ser felices lo que necesitamos es a Jesucristo. Y eso es lo que no ha cuadrado, ¿no? Entonces, sabiendo esta base, el método de la sanación de familias le podemos llamar, bueno, tiene un método, pero también es un proceso. ¿A qué nos referimos? El proceso es como toda la vivencia que hay que pasar y llevar, tanto antes de conocer sanación de familias,
como durante y como después. Ese es el proceso que Sanación de Familias te va a invitar a vivirlo antes, antes de conocerlo, durante el conocimiento y después. Y obvio, el método concreto, pues es la aplicación de las herramientas concretas, una vez que entendemos lo que nos está proponiendo el Padre, que nos lo está proponiendo la Iglesia y la Palabra de Dios, simplemente es como ampliar el contexto y la explicación concreta. Y entonces, una vez que decidamos vivir un proceso de sanación, aplicamos también las herramientas que el Padre Josefo nos está proponiendo a través de la sanación de familias. Que realmente detrás del Padre Josefo, más importante, pues, obvio, quien nos lo está proponiendo es el Espíritu Santo. De hecho, el Padre Josefo, si llegan a ver alguna entrevista, que hay pocas en YouTube, pero algunas por ahí, en alguna comenta claramente que él considera claramente que sanación de familias es un regalo grande para nuestros tiempos, muy especial para las familias, porque como vemos, lo más atacado en el mundo es la familia, porque la familia es la esencia de los valores, es la esencia de la fe, es la iglesia doméstica, es el semillero de santidad, y bueno, va a atacar a través de ideologías, a través de prácticas, a través de lo que sea en el mundo, la van a atacar para destruirla y lograr, pues, separar a las familias, ¿no? No, y de hecho, bueno, es un regalo todavía más grande porque ayuda mucho a que, ya ves que platicábamos la vez pasada, de que los milagros no eran como tan asombrosos o tan llamativos como antes, pues este método como tal ha tenido bastantes manifestaciones que hacen que esa parte de que está todo muy tranquilo, pues no sea tan cierto, ¿no? O tan sí, o sea, que la gente que lo ha vivido y que lo ha compartido y que lo ha estado dentro, puede darse cuenta que los milagros sí están ocurriendo. Claro, de hecho nosotros le llamamos milagros, pero durante el método y el proceso de sanación de familias, todo lo que te vas a decantar en el entendimiento con la gracia de Dios, pues los milagros, que nosotros le decimos milagros, realmente para Dios son cosas normales, pues para Dios no hay Son frutos imposibles. de la oración. ¿Perdón? Son frutos de la oración o de lo que estás Así es, frutos de nuestra apertura a la gracia de Dios. Y la apertura la vamos a lograr con la oración eficaz y con todo nuestro entendimiento diligente para que Dios entre eficazmente en nuestra vida. Entonces, el proceso de sanación de familias, bueno, ya avanzamos un poquito en una de las claves de por qué se llama la sanación de familias. Y retomo, el área de sanación y liberación, pues tiene diferentes ramitas, ¿no? Y esas ramitas trabajan sobre diferentes áreas de sanación. La vez pasada me quedé comentando, no sé si lo comentamos, que ha habido muchas contrariedades sobre la parte de sanar familia o árbol genealógico. Hablo del dentro de la Iglesia Católica, porque pues fuera siempre va a haber contrariedades, ¿no? Pero dentro de la Iglesia Católica hay estos puntos de vista muy, de verdad, que se pueden ver muy en mucha contrapunta, con mucho choque. Entonces, primero es asegurar que lo que está proponiendo el Padre Josefo sí está permitido, dando su permiso oficial con su obispo, que ese es el permiso que importa, porque puede haber otros obispos que digan esto no, por allá no me suena, sí puede ser que lo comenten, pero recordemos que la autoridad oficial es el obispo directo del sacerdote que lo promueve, o el rector oficial que dirige a la persona laica o católica que está promoviendo algún ministerio apostolado. Eso en cuanto a el método en general, ¿no? O sea, como el librito y todo eso en general en la iglesia, pero ya depende mucho de cada obispo en su comunidad, ¿no? O en su diócesis. Sí, o sea, lo que me refiero es que si tú estás en una comunidad o una diócesis, por ejemplo, en Guadalajara como tal nunca se dio uno oficial de parte de la Iglesia Católica, más bien lo dimos laicos o lo siguen dando laicos, ¿no? Pero no así como algo permitido oficialmente, porque el Padre Josefo no fue, porque se detuvo el permiso para observación y demás, pero en el Inter pasó el tiempo y ya no pudo ir el Padre, ¿no? Y obvio, quién sabe si se abrió el permiso. O hubo otras diócesis donde claramente dijeron, no, aquí no, tenemos dudas, ¿para qué? Otras dijeron que sí. Entonces, si estás en una localidad donde tu obispo no lo permitió, no le pareció, para eso es este comentario, decirte que el obispo del Padre Josefo es la autoridad oficial para decirte
ante la Iglesia Católica si es algo correcto o no. Entonces, para que tú tengas la libertad de si lo quieres vivir, pues inscribirte a un taller, ¿no? Y O lo leer puedes el hacer libro. de forma online y Sí, personal y no tienes que convocar a gente ni nada por el estilo. O sea, de hecho, déjame poner aquí las páginas donde pueden encontrar los datos. En ambas están los talleres y en la segunda están para México y Jalisco en especial, ¿no? así es. La primera, que es en inglés, es la página oficial donde vienen todos los materiales, los cursos, todo con el padre Josefo, testimonios, viene ahí bastante, y fechas también de talleres en español y en otros idiomas, ¿no? Principalmente inglés y español es como lo manejan, pero el padre ha ido a diferentes continentes, pues ya a diferentes partes del mundo a dar los talleres. Ahora se ha dedicado a través del portal, entonces ahí está la página oficial. Y la otra página es de un compañero específicamente de Guadalajara, donde él ha estado trabajando cada mes dando los talleres y él se ha metido muy de lleno. Y él, como los materiales solo se venden a través de la imprenta en Estados Unidos, que el padre le dejó el derecho, porque hubo mucha piratería y muchas cosas así. Entonces, bueno, realmente no sé el por qué concreto, pero supe que hubo estas situaciones, por lo tanto está el permiso dado a Estados Unidos, a una imprenta, a una distribuidora específica, y este compañero se lo ha traído y él distribuye los materiales a través de su página, ¿no? No los van a encontrar los materiales fácilmente en una notaría, en una librería pública o en una librería parroquial, ¿no? Es más bien a través de gente que estamos dentro, donde tienen los permisos de distribución, ¿no? Que los mueven. Entonces, en esta página en español, ahí también los pueden conseguir, como también en el inglés, nada más ahí van a agregarle el envío y demás, ¿no? Eso es lo único. Sí, pero también, Este, bueno, nos escuchan personas de otras partes de la República y también de Estados Unidos y de Sudamérica. Entonces, bueno, si no conocen a alguien que tenga como todo este acercamiento con sanación de familias, pues ahí directamente lo pueden pedir. Y de hecho también está el libro en digital. Entonces, pues si les cuesta trabajo la parte del envío, pues lo pueden tener en digital. sí, es cuestión de meterse y ver qué materiales ahí los tienen. Lo único que sí pide el padre es que los materiales, si tú deseas vivir el proceso de sanación de familias, hay que adquirirlos y no con piratería, no con copias, sino originales, ya sea digital o físico. ¿Por qué? Porque también parte de los problemas que ha tenido el ministerio es porque la gente saca copias y nomás saca las partes de, por ejemplo, las oraciones de sanación, ¿no? Y entonces se descontextualizan y entran en conflicto cuando los llevan con sus párrocos o con alguien de la iglesia. ¿Por qué? Porque necesitan ver el contexto de por qué se proponen este tipo de oraciones y de sanación, ¿no? Y todo el contexto está dentro del libro, pues, en toda la teoría. Entonces, sí, ahí están esas páginas. Entonces, ¿realmente qué es? Bueno, vamos agarrando la estructura para que nos alcance el tiempo. Entonces, realmente es un proceso para modificar, aclarar, corroborar nuestro entendimiento sobre varios puntos claves que hacen que la sanación de Dios se dé en nosotros o que no se dé, ¿verdad? Eso es muy importante. La vez pasada alcanzamos a comentar algo, entonces, pero principalmente es para buscar que la oración sea eficaz. Siempre hemos orado a lo mejor, siempre hemos visto cómo hay familias dedicadas a Dios, dedicadas a la iglesia, como también hemos visto lo contrario. Y también los que han participado en diferentes movimientos de iglesia o incluso, por ejemplo, en renovación carismática, podemos ver cómo hay gente o cómo habemos personas que no oran mucho o que no han participado mucho en la iglesia o que no han comulgado mucho, por ejemplo, y de repente en una oración de adoración o de alabanza al Señor reciben grandes sanaciones, grandes liberaciones, cambia su vida, etcétera. Y al revés, podemos ver personas que o hemos orado mucho o que hemos estado en la iglesia cerquita siempre y siempre rezando y siempre tratar de ser obedientes y demás. Y vamos a estos momentos de oración, de alabanza, de adoración al Señor. Y por más que vamos, no vemos que nuestra petición, necesidad, tenga un cambio, un impacto. Hablando de necesidades, ¿no? Entonces, este tipo de cosas se entienden a través de este proceso. ¿Por qué pasa así? ¿No?
podemos ver, por ejemplo, el padre empezó a cuestionarse. Él dice que fue a un evento de alabanza de carismáticos. Él no estaba muy a favor en el sentido de participar, no de que estuviera en contra, sino como que no sentía que fuera su carisma de estar en las participaciones con la parte de renovación carismática, ¿no? Sin embargo, cuando empezó a investigar toda la parte de la sanación del árbol genealógico, pues también empezó a decantar en el área de sanación y fue a observar, dice él, de incógnito, se fue vestido de laico y se puso a mero atrás a una adoración y alabanza, ¿no? De la parte de carismática. Y estando ahí, dice que vio a un señor de 90 años, tantito más, en silla de ruedas, como cuando estaban alabando, de repente se levanta a danzar y a alabar a Dios. Y él, obvio, en su ojo de observación, de investigador, pues dijo, aquí tengo que investigar, puede ser que estén inventando esta situación. Investiga y da con la familia, y obvio la familia estaba emocionadísima, conmocionada, porque el Señor tenía, no recuerdo si 10, 15 años sin caminar, y de repente le da la curación de sus piernas, de su cuerpo, y se canta y alaba, brinca. Entonces el padre pues se queda sorprendido, y él empieza entonces a cuestionarse, ¿no? Frente a Dios. Dios, a ver, tienes que explicarme cómo es que a un señor de 90 y tantos años, que para él dice, ¿no? Él comenta así, pues, una manera ligera de decirlo, pero obvio, todos merecemos, ¿no? Lo que Dios nos ha dado, pero él dice, una persona mayor que a lo mejor ya está viviendo tiempo extra o que ya tiene una vida hecha, etcétera, etcétera, lo sanas. Y el padre se cuestiona porque dice, ¿cómo la contraparte de una persona joven de 25 años que recién tiene 2 bebés, 2 hijas, de repente cáncer y de repente en 15 días se va y no se sana? Cuando le falta sacar a sus hijas, cuando deja una esposa viuda, etcétera. ¿Por qué estos contrastes? Y obvio, con estos cuestionamientos empieza a encontrar respuestas como él mismo nos invita a lo que Juan Pablo II dice en un documento suyo, creo que es Salvificis Doloris, donde dice hacernos preguntas correctas y profundas para tener respuestas correctas y profundas. Cuando no hacemos preguntas correctas desde el punto de vista, podríamos decir, doctrinal, teologal, muchas veces no tenemos respuesta porque hicimos una pregunta incorrecta. Por ejemplo, Señor, ¿por qué me envías esta enfermedad? Muchas veces creemos que así, que Dios envía las enfermedades, y es parte de lo que vamos a analizar o van a analizar cuando tomen el taller. ¿De dónde vienen las enfermedades? ¿Por qué? Pues si Dios nos envió a este mundo, ¿para qué nos envió tanta tragedia, enfermedad, situaciones complicadas y conflictivas? Cuando yo tengo el entendimiento con esta, por ejemplo, este es un ejemplo pequeño, con esta hipótesis, con esta premisa, y yo hago una pregunta incorrecta, Señor, ¿por qué me mandas la enfermedad? Y al haciendo esta pregunta incorrecta, alcanzamos a decir algo también la vez pasada, que fue justo cuando se fue la luz, pues yo estoy entendiendo una imagen de Dios incorrecta, y cuando la imagen de Dios es incorrecta y solo tengo algunas cosas correctas de Dios en mi mente tomo la decisión de que solo eso que está correcto de Dios, por ahí solo va a pasar la gracia de Dios. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, ¿por qué me envías esta enfermedad? Pues Dios se queda callado, porque para empezar, ¿cómo sabes que Él te la envió? Y yo te puedo decir que lo más seguro es que Dios no te la envió. Y entonces cuando tú preguntas así, realmente le estás diciendo a Dios, tú me la enviaste, tú no me sanes. Eso es cuando lo creemos en el interior, eso es lo que estamos decidiendo en nosotros. Por eso el proceso de entendimiento es tan importante. Las decisiones se toman, empiezan a tomarse con lo que tú estás entendiendo. A pesar de que yo vaya y le diga a Dios, sáname, Señor, pero si en mi interior yo tengo este entendimiento de que Dios me lo envió, pues está un choque eléctrico en mí. Mi libertad no le está diciendo a Dios en mi interior, que Dios lo ve todo, que me sane. No estoy creyendo que me va a sanar, sino estoy pensando que Él me lo envió y pues por hacer un esfuerzo le estoy invitando a que me sane. Entonces,
ese tipo de cortocircuitos son los que hay que alinear, corregir o simplemente aclarar o corroborar, quien ya lo tenga claro, durante el taller y o proceso de sanación de familias, ¿verdad? Entonces, comentamos que el padre Josefo, cuando fue a ver lo del Señor y tomó este cuestionamiento interior, empezó a encontrar respuestas porque preguntó de una manera correcta a Dios y Dios le fue mostrando, ¿no? Entonces empezó a ver que Dios realmente tiene un papel que desconocemos entre la salud y la enfermedad. Jesús nos lo dejó muy claro durante el Evangelio, cómo hay una parte espiritual en todos los procesos de salud y enfermedad. Y eso a veces no lo tenemos muy claro. ¿Por qué? Porque aunque somos católicos, nos enfermamos o se enferman nuestros hijos, principalmente vamos con el doctor, el pediatra, el especialista, etc. Y ahí cuando nos acordamos, le pedimos a Dios, ¿no? Cuando si supiéramos, pues, que la enfermedad podría tener totalmente causas espirituales, pues podríamos pedirle a Dios la sanación, junto con ir al doctor, o primero, ¿verdad? Y veríamos un efecto diferente si de verdad creemos y tenemos claro cómo es esta parte de la variante o variable espiritual en los procesos de salud y o enfermedad. Y aquí también entra mucho la fe como tal, o sea, porque pues tú estás yendo al doctor porque crees y sabes y tienes la certeza de que el doctor te puede ayudar, pero si esa fe que tenemos en el doctor la tuviéramos en Dios, creo que otra historia cantaría, ¿no? Sí y no, mira, esa es una parte muy importante que analizamos en los talleres porque es parte de la madurez espiritual. El padre Josefo claramente señala que la fe nos viene dada en el kit del bautismo, ¿no? Pero la fe, como bien sabemos, se queda estancada si no tomamos decisiones, si no las llevamos a las obras. Entonces, muchas veces leemos la palabra de Dios y vemos que Jesús sana. Y dice él claramente, para Dios nada es imposible. Y al contrario, bueno, esta frase de nada es imposible la dice el ángel Gabriel cuando le revela a María que está embarazada. Y cuando Jesús habla de que cuando a Jesús le dicen, Señor, entonces ¿quién podrá salvarse? Porque él acababa de decir que era más difícil a un rico entrar al cielo, ¿no? Que era más fácil pasar por el ojo de una aguja, un camello. Entonces, resulta que los apóstoles pues, se pusieron, Señor, entonces, ¿quién se va a salvar? Y Jesús se queda callado y les dice, y los mira y les dice, bueno, para el hombre es imposible, pero para Dios, y ahí lo dice en positivo, para Dios todo es posible. Entonces, lo importante sí tiene que ver con la fe, Lucy, claramente, obvio, sin la fe no vamos a conseguir nada sin creer en Jesucristo. Sin embargo, los católicos como tal traemos ya el kit de la fe. Tenemos que llevar la ejecución y la ejecución es a través de las decisiones y las decisiones a través de lo que estás entendiendo de la palabra de Dios, de todo lo que Dios te enseña. Entonces, cuando tú piensas que Dios te envía las enfermedades o los males, vas a tener una oración muy ineficaz, porque en el fondo la estás teniendo. Ejemplos reales, ¿no? Una persona que mucho tiempo quiso tener bebés, no ha tenido, pero esta persona pidió mucho a Dios para cuando se dio cuenta que no podía tener bebés, pues ella se acercó mucho a la iglesia, a renovación, a todo lo que Dios nos regala a través de la Iglesia Católica, y ahí pedía pues que la sanara y que pudiera tener bebés. Resulta que esta persona llega a un punto donde no ve la sanación y pues nuestro entendimiento se acopla a lo que vemos. Entonces, ¿qué ella qué piensa decir? Bueno, pues Dios Dios no quiere darme hijos. Dios no quiere darme hijos, así me quiere. Entonces, pues entonces empieza a modificar su oración y entonces de su boca salen diferentes plegarias donde a veces le pide, sáname Señor, y a veces le pide, bueno, si tú me quieres así, pues así déjame, si tú así me lo enviaste, pues así déjame. Y entonces nuestra decisión sobre qué le estoy pidiendo a Dios, realmente no estoy abierto a la sanación de Dios. Y yo le dije, mira, déjame explicarte, déjame decirte, déjame
partir bíblicamente y demás, como el Padre Josefo nos ha enseñado, donde Dios nos revela claramente lo que Él sí hace y lo que Él no hace. Y una vez que lo entendamos así, podemos tomar decisiones diferentes desde el interior, en nuestro actuar diario y, obvio, en nuestra oración. Esta persona no quiso, realmente dijo, no, yo así estoy bien porque ya tenía, no sé, 10, 12 años, ¿no? Pero si ella supiera que en los talleres ha llegado gente así, inclusive con más tiempo, que no se pueden embarazar, y testimonios claros que después de tomar el taller, de entender todo esto, que la iglesia lo propone, pero llevarlo pues a una explicación madura, profunda, y después viven el proceso de sanación, porque no es magia, no es un botón, es un proceso de conversión. Hay que convertirnos. Entonces, viviendo esto, tomando decisiones diferentes al día, obvio, todo en base a lo que la Iglesia Católica nos pide, al siguiente taller se paran y han dado testimonio claro para la gloria de Dios, donde están embarazadas. Después de años, y te hablo de casos, incluso creo que un caso fue de, no recuerdo si 20 años, una cosa así, o más, donde ya estaba, pues... sí, que hasta ya, no puede, ¿no? O muy sea, resignada, bueno. muy resignada la persona. Pero vamos a hacer un cuestionamiento, claro que lo hacemos en el taller. Si Dios nos envió la capacidad reproductiva, Él mismo nos la va a quitar. Esa es parte de las respuestas que necesitamos tener, porque a veces no nos damos cuenta que estamos diciendo esto. Si Dios otro de los argumentos que decimos, Dios sabe, si Dios nos da la vida, Él sabe cuándo nos la quita. Bueno, hay que cuestionarnos. Si Dios te da la vida, Él te la va a quitar. Y si eso creemos, ¿qué dice la iglesia y qué dice la palabra de Dios sobre eso? Principalmente. Y es ahí donde tenemos cortocircuitos. Tenemos que irnos corrigiendo. Porque si estos cortocircuitos los tenemos, a la hora de nosotros tener una interacción con Dios, pues no lo dejamos actuar. Por eso no vemos los milagros de Dios. Y entonces es parte de lo que el Padre Josefo ve. Entonces, bueno, vio y lo propone. Entonces, como resumiendo, por el tiempo que tenemos, para tratar de hacer un resumen concreto y abonarle algo más al final. El proceso de sanación de familias, a lo que se les invita a las personas que gusten, ¿verdad? Es primero a tener las ganas de invertirle. No, aquí no se compra sanación. Eso es parte de lo que mete en problemas a los ministerios de sanación dentro de la Iglesia Católica. No voy a que me sanen la persona ahí, alguien por mí, no. Aquí vas a entender lo que Dios te quiere transmitir, que ahí implica invertir tu tiempo, tu esfuerzo y tu dinero, porque a lo mejor te cuesta el taller, ya sea online o sea que vayas presencialmente a donde vayas, ¿no? Gracias a Dios estos talleres sí se hace con ganas de buscar la sanación y no tienen un costo excesivo. El costo, por ejemplo, de los de Guadalajara son de 350 pesos. Y es por conexión, creo, puedes tú pagar 350 pesos y toda tu familia a través de la conexión a verlo, ¿no? Entonces realmente se busca que llegue. Realmente lo que se va a buscar a través del proceso de sanación de familias es que tú vivas el entendimiento con madurez del catecismo aplicado a tu vida, vivir los criterios que Jesús nos ha pedido que vivamos con madurez, y esto te implica una inversión. Primero, entender a través de qué. Lo que el Padre Josefo nos sugiere es a través de leer el libro, ¿verdad? Que aquí viene todo. Si se pueden las dos, mejor, se los recomiendo y el Padre mismo lo recomienda, a través del taller. Si puedes solo uno, así se empieza el proceso de sanación de familias, si lees el libro o vives el taller, comienzas el proceso, ¿verdad? Y ahí vas a empezar, una vez que lo vives y lo lees, o lo lees, cualquiera de los dos, o los dos, mejor. Entonces, después de tener este proceso de entendimiento, viene la parte de aplicación. Y la parte de aplicación es al final del taller o al final del libro. En el libro vienen las oraciones propuestas como herramientas para la sanación de familias. Y en el taller, sobre todo en el taller, se te dan los criterios que hay que llevar como proceso de sanación. Por ejemplo, cada cuándo hay que hacer las oraciones, criterios bases. Tampoco son los criterios que te garantizan la sanación. Lo que te garantiza la sanación es la aplicación del entendimiento en tu vida cotidiana y a través de llevar un proceso de oraciones de sanación
y de cambio, pues, de hacer una conversión verdadera, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que vemos en el taller es que tú lo sabes, Lucy, y que la iglesia nos lo enseña, que la mentira no es de Dios. Lo sabemos, ¿no? Sí, claro. ¿Ok? Y Jesús nos lo revela en un pasaje específico donde dice que el padre de la mentira, ¿quién es? El demonio. El diablo. El padre de la mentira es el diablo. Lo revela específicamente. ¿Y cómo vemos en nuestro contexto que muchas veces por imagen, por reacción, por lo que sea, se cometen mentirillas piadosas o mentiras Ya hasta lo cualquiera? hacen sin querer. Ya sin querer, ya sin pensar, a través de cualquier medio. Y lo que se nos olvida es que la mentira, chiquita o grande, ninguna viene de Dios. Y que hay un mandamiento en nuestra Iglesia Católica que, como dijimos la vez pasada, más que mandamiento es un consejo de Dios para vivir más felices y plenos, que dice, pues no mentirás, no levantarás falsos testimonios ni mentirás, ¿no? Entonces, si esto te queda claro y las consecuencias que lleva el mentir, que se te explica en la parte de sanación de familias, pues entonces cambias tu vida cotidiana para vivir en la verdad. Es un ejemplo de muchas cosas que hay que cambiar en la cotidianidad. La gracia de Dios entra eficazmente a tu vida cuando en tu día a día tomas decisiones correctas de Dios, que tengan que ver con invitar a Dios. Yo invito a Dios en todas mis decisiones. Recordemos como dijimos la vez pasada. La vez pasada dijimos que hay un enemigo y es enemigo del hombre. Y es un enemigo común. Y ese enemigo se llama diablo, es demonio. Lo revela Jesucristo claramente. Y Jesucristo dice claramente lo que sí hace Dios y lo que no hace Dios, que lo viene haciendo el demonio. Entonces, en todas las decisiones del día, que eso te va a quedar claro con el taller de sanación o leyendo el libro de sanación de familias, a quien lo vea o a quien lo lea, cada decisión invitas detrás o a Dios o al demonio. En cada decisión, ya sea de negocios, sea de tu vida personal, sea de lo que sea. Entonces, ¿cómo sé a quién estoy invitando en cada decisión? Y según lo que a quien estoy invitando en cada decisión, pues son las consecuencias en mi vida. Y entonces, para eso el taller también te va a ayudar, o el libro, a ver cuáles son las consecuencias de invitar a Dios y cuáles son las consecuencias de invitar al demonio. Que eso lo revela claramente Jesucristo. Y una vez que entendemos esto, es muy claro ver cómo mi situación de vida, mi problema, mi economía, mi enfermedad, todo esto que estoy viendo yo en mi familia, son consecuencias de qué decisiones. Y obvio, esas decisiones las tomé yo con la libertad que Dios me ha dado y detrás de esas decisiones tuve que invitar a alguien. O invité a Dios o invité al demonio. Entonces, eso en general es parte de lo que el proceso de sanación y de entendimiento en la sanación de familias te va a dar. Y es muy importante entender este esquema. Entonces, a través del libro empiezas tu proceso o a través del taller. Repito, si puedes los dos, los dos. ¿Verdad? Después de vivir el taller, de tener este entendimiento, se te invita al proceso donde se hacen oraciones de sanación. No dejar nada de lo que ya vives que la Iglesia Católica nos invita. Es decir, no dejar tus sacramentos, no dejar tu vida de oración, no dejar tu rosario, no dejar tu Eucaristía, imposible dejar eso. De hecho, el Padre Josefo claramente dice, si tienes que decidir entre orar por sanación de familias y hacer tus oraciones personales, de llenarte de Dios, pues primero haz las oraciones personales, llenarte de Dios. Porque la oración de sanación realmente es un regalo de Dios, pero es como poner ejecución la espada que Dios nos ha dado para reventar las cadenas que nos atan a los males. Entonces, pero esa espada, su fuerza y su fortaleza y la fuerza de uno mismo, depende de qué tan alimentado estoy de la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que saber alimentar nuestra parte espiritual, que es una que se llama, o que la podemos definir como llenarnos de Dios, que eso es todo lo que hemos aprendido, orar, rezar rosario, confesarnos, vivir los sacramentos, ir a misa, etcétera. Llenarnos de Dios es muy importante. Y agregarle a tu vida espiritual algo que el Padre Josefo nos muestra en el taller, que es la parte de de guerra y combate espiritual. Que dentro de guerra y combate espiritual vamos a encontrar la parte de sanación y liberación, y específicamente sanación de familias, que es lo que vamos a encontrar. Entonces, tu espiritualidad, cuando le agregues la parte que mantengas y sostengas fuerte, llenarte de Dios, ¿no?
y le agregues, muy importante, algo que no has aprendido o que no nos han enseñado o que no lo hemos hecho bien o que lo hemos hecho a medias o que lo hemos dejado de hacer, pero que le agregues bien, como el padre Josefo te lo va a empezar a, como nos lo va a empezar a enseñar, sobre todo hablando de criterios, la parte de guerra espiritual que le agregues a llenarte de Dios, vas a ver cómo ahora sí vas a ver fluir la gracia de Dios eficazmente en tu familia. Porque mira, parte de lo del taller, te voy a mostrar una imagen, no sé cómo vamos con el tiempo. 10 minutitos. 10 minutos, muy bien, que alcancemos. Mira, a los que nos vean. A ver. ¿Ahí se ve? Sí. Ahí. El padre pone esta imagen. Es una persona orando y en la espalda hay un bicho con unas alas grandes. ¿Sí lo ven? Bien, y ahí pone una descripción. El triangulito de arriba hace caer como una lluvia. ¿Sí ves? Uh-huh. Resulta que ese triangulito es Dios y la lluvia que cae son las gracias de Dios. Pero hay un bicho en la espalda de la persona, que puede ser tú o yo. Ese bicho tiene como unas alas anchas. ¿Sí lo logras detectar? Sí. ¿Ok? Esas alas anchas es como un paraguas, como un caparazón. Entonces, está puesto en la espalda de la persona. Cuando tú oras para pedirle a Dios, ayúdame con tal necesidad y quítame tal enfermedad. Y yo tengo, sin saber, no supe cuándo, no supe a qué horas, no supe cómo, pero ahí está ese bicho con esas alas grandes y anchas. Él puede hacer rebotar las gracias de Dios, es decir, bloquearlas. ¿Sí me voy a entender? Sí. Ahora, esto a simple vista se puede malinterpretar, por eso hay que entender muchas cosas. Claro. Porque sí, obvio... por eso no agarrar el libro y nada más abrir una hoja y leer esa hoja y no nada más ver este video y decir, ya tengo todo el conocimiento, ¿no? Es importante meterse a la página, pedir el libro, leer completo todo, tener el taller para poder ahora sí decir con un criterio bien formado acerca del método de sanación de las familias. Sí. Y eso creo que eso es lo que muchas veces pasa, ¿no? Que en cualquier lado, ay no, eso ya no. Y pues ni siquiera pasaron todas las cosas. Claro. Y aquí en esta imagen podemos ver que el que bloquea pues es el enemigo, pero hay preguntas que se hacen ahí muy, muy buenas. Por ejemplo, pues cómo que el enemigo puede bloquear las gracias de Dios. Sí, ¿cómo es tan poderoso? ¿Cómo? ¿Cómo es tan poderoso? Así es. Y podemos verlo en la vida, cómo hay más mal que bien. Si Dios es más grande que todo lo malo. Pues sí, pero es que debemos entender que la cancha de lo que entra a tu vida, a la familia y o al mundo, no es por decisión de Dios. Si fuera por decisión de Dios, fuera paraíso eterno, que de hecho así fue al inicio. Entonces, estamos en una lucha y lo que entra a la vida o al mundo, bien o mal, está en una cancha terrenal, una cancha humana que la determina el libre albedrío del hombre. Y es ahí donde tenemos que entender el gran regalo y poder que Dios nos dio. Y una vez que lo entendamos y lo llevemos a cabo, lo dirijamos bien en nuestra vida cotidiana, para abrirnos a la gracia de Dios, es donde suceden los milagros para nosotros, pero para Dios no son milagros, pues es la cosa natural y normal como el fluir. El fluir de Dios, como fue en el Evangelio. No hay un caso que Dios haya negado la sanación. Jesucristo, caminando en la tierra, no hay un caso que haya negado una sanación en el Evangelio. Entonces esto es muy importante. Él se interesa por nuestra salud y lo hace de tal nivel que en el Evangelio tú vas a encontrar cómo lo hizo. Expulsando demonios, curando y sanando a los enfermos, multiplicando los alimentos, parando las tempestades y tormentas, milagros que Jesús claramente hizo, ¿no? Y resucitando a los muertos, que él también dijo, el que crea en mí hará las mismas cosas que yo, incluso mucho mayores. Bueno, pues solo decirles, invitarlos que si tienen una familia, como lo dijimos la vez pasada, o una vida donde hay muchos problemas, enfermedades, tragedias, pues como el padre Josefo dice en su introducción, bienvenidos a la humanidad. Eso es vivir en esta humanidad y somos una familia normal, por lo tanto, más bien tenemos que salir de la normalidad para ser una familia y unas personas cristianas verdaderamente. Y cuando vivamos eso, la salud de Dios y la sanación será grande en nosotros y en nuestra familia. De hecho, los procesos de sanación no solo se da si yo me pongo a orar desde esta perspectiva como el Padre nos enseña. La familia puede estar en China, pero yo puedo orar y eficazmente voy a empezar a saber cómo ese familiar se puede estar sanando incluso, ¿no?
Y es una línea delgada porque la nueva era tiene muchas terapias alternativas que te hablan de cosas parecidas, ¿eh? Por eso tenemos que tener un entendimiento claro y muy precavido porque por eso se habla, si hay contrariedades y esto no viene de Dios y quién sabe, no. Lo que pasa es que el enemigo copia todo lo que Dios nos propone y le da una torcidita sin darnos cuenta. Por ejemplo, tú y yo que somos psicólogos podemos saber de una terapia o una técnica que se llama constelaciones, que no es correcta, que abre puertas espirituales, que realmente, como dije anteriormente, solo se invita a Dios en todo o se invita al demonio. Y Claro. entonces hay que estar claros que cuando no invitas a Dios en cualquier terapia o a Jesucristo, de alguna manera, consciente o inconsciente, directa o indirecta, se invita al demonio. Y detrás de invitar a Dios o al demonio hay consecuencias, prontas o posteriores, Sí. conmigo o con mis hijos o mi familia, mi Aquí están descendencia. poniendo que los cursos de milagros, que también, o sea, pues es algo que puede hacer que te equivoques, ¿no? Finalmente, Claro. la angiología y los cursos de milagros te le ponen un nombre, pues, que tú crees que es algo cristiano, que es algo de Dios, y pues, o sea, realmente no viene de Realmente. Dios Es- completamente. Eso es muy importante y lo tocamos en el taller y es una parte, es una puerta de acceso que me faltó mencionar eso. El padre enseña claramente cómo el demonio nos pega si, a través de 4 puertas de acceso, 4 solamente. Y todos los males, chiquitos o grandes, entran por esas 4 puertas de acceso. Y hay una puerta, un punto de acceso que se llama ocultismo. Y en el ocultismo están todas estas prácticas que parecen de Dios, que incluso te hablan de Dios a veces, o te ponen imágenes como son los rituales espiritistas de limpias, pero realmente detrás está el demonio, el poder se los está dando el maligno, y si tú acudiste a terapias de estas, tu espíritu se contamina, te puede dar la salud o el bienestar físico, material que estás buscando, porque eso hace el maligno, pero te va a cobrar de una manera oculta, te deja una bomba espiritual para después cobrarte a ti o a tu familia, es decir, a ti o a tus hijos o a tus nietos, que realmente ni la deben, pero sí la pagan. Pero eso es un diseño, porque Dios diseñó a la familia para que yo como padre de familia adoro a Dios, bendigo a Dios, el diseño está hecho para que la bendición caiga sobre mis Fluya. hijos y sobre mis nietos. Pero si en mi libre albedrío yo decido adorar o invitar al demonio, a Satanás, pues las consecuencias de eso también va a fluir o va a caer sobre mis hijos o mi familia. Y eso es lo que no entendemos. Entonces este taller abona mucho a darnos una madurez en el discernimiento, agregarle discernimiento a lo que ya tenemos en la iglesia, porque en la iglesia hay una herramienta muy grande que se llama discernimiento de espíritus, dada por San Ignacio de Loyola, que él tiene incluso talleres para esto, pero yo tomé esos talleres, por ejemplo, pero la claridad también como que complementa muchísimo la sanación de familias para tener la claridad para hacer un discernimiento profundo y correcto y muy claro, pues muy sencillo, para decir, aquí en esta decisión que voy a tomar, sea lo que sea, ¿está Dios o no está Dios? Entonces, esto es muy importante y bueno, pues por el tiempo yo creo que con esto el proceso es invitarte a tomarte este tiempo, vale la pena. Hay formatos de 2, 3 horas por día donde duran 15 días y hay formatos intensivos como los que a mí me gusta dar, que yo los doy de 2 días y medio. El padre Yosefo los da de 3 días completos, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Yo los doy de 2 días y medio, es decir, del viernes normalmente de 6 de la tarde a 9 de la noche y sábado y domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche, de todo el día. Pero esa inversión es grandiosa, es lo mejor que le puedes dar a tu familia en estos tiempos, más en estos tiempos. De hecho, mucha muerte, mucha enfermedad, pues todo tiene causa y con esto podemos entender con la palabra de Dios que todos los males, ninguno viene de Dios, ninguno. Claro. Entonces debemos de entender esto y una vez que lo entendamos, nuestra oración y nuestra manera de atacar a los males va a ser diferente. Sí, de hecho, bueno, yo también viví el que dio el padre Josefu, y si eran 3 días, y tú ahorita escuchas y dices 3 días completos con nada más 2 horas de comida, o sea, crees que es algo muchísimo, pero en el momento ya que estás ahí, no sé qué pasa con el Espíritu Santo, no sé qué pasa con tanta información que te están dando, que uno, pues es saturación de información que se va acomodando poco a poco, y dos, o sea, bueno, también el padre Josefu habla español, pero lo habla un poco complicado, no se entiende bastante bien.
pero pues el Espíritu Santo aquí fluye y hace todo lo posible para que lo puedas entender de una manera perfecta. Entonces, pues si tienen a alguien la duda, si quieren alguien que es mucho, no se preocupen, no lo va a sentir mucho y pues les va a dar muchas más gracias de lo que se esperan, van a ver. Claro. Y por último, 2 testimonios breves, ¿sí tenemos o no? Tenemos 2 minutos. Bueno, miren, pues decirles que Dios está deseoso de que estés sano. No está ahí esperando a que le ruegues. Si tú te fijas en el Evangelio, ya no voy a decir el testimonio completo, pero simplemente decir en el Evangelio podemos ver que muchas personas se acercaron a Él para pedir sanación. No es que creyeran completamente que Él era el Hijo de Dios, no es que estuvieran súper enamorados de Él para pedirle la sanación, no. Claramente podemos observar que muchos comenzaron la relación con Jesucristo, con Dios, a través de la sanación. Una vez que se sanaron, ahí comenzó su relación seria, profunda, íntima con Dios. Por lo tanto, cambiemos esa percepción que incluso en nuestra iglesia se maneja, pero yo se los puedo asegurar que si ustedes le dan chance a Dios y lo ponen a prueba, Él solo se los va a comprobar, no el expositor. Dios contigo te lo va a comprobar a tu vida, a tu corazón. Pero si tú lo haces, tú verás cómo Dios no está peleado en sanarte. No es la mentalidad, debemos de quitarnos la mentalidad de pensar que hay que rogarle mucho, hacer muchas cosas, hacer bien las cosas para que nos atienda. No, esa mentalidad es la que no nos lleva a la sanación. Lo que debemos entender es que Dios está deseoso, urgido de sanarnos y de sanar a las familias, de unirlas y de que tengamos bienestar en todas las áreas de nuestra vida. Pues si yo he visto que a muchas personas pecadoras que llegan a los talleres con una vida muy alejada de Dios y Dios las ha sanado a ellas y a su familia, ¿por qué a ti no? Entonces, date ese espacio, date esa chance y si a otros los sana, a ti también te puede sanar porque Dios no tiene preferidos. Dios ama igual a todos. Por lo tanto, yo he visto madres de familia que se han sanado y han podido tener hijos después de hacer un proceso así, cuando la medicina dice que no. Se han sanado del virus del papiloma humano, se han sanado de SIDA, de cáncer, de diabetes. Hay niños que han nacido muertos y en el momento las personas que han tenido este chip cambiado se han puesto a orar eficazmente y después de 15 o 20 minutos esos niños han resucitado y al día de hoy viven. Y tengo videos de un niño de 6 años también que tenía parálisis, su cerebro como de un señor de 90 años, no se movía, no movía la mirada. Para no hacer el cuento largo, vivieron el proceso los dos papás, los dos oraron, los dos hicieron esto y en un par de meses empezaron a enviar los videos donde el niño, para la gloria de Dios, está caminando, está empezando a hablar, está estudiando, escribiendo, jugando con su hermano, lo que la medicina decía que era imposible. Entonces recordemos claramente que para Dios todo es posible y ojalá se den la oportunidad, si no es de este método, por lo menos de acercarse a la iglesia, de buscar lo que la iglesia ofrece y sobre todo de acercarte a la palabra de Dios, que ahí está la grandeza de Dios para sanarnos y vivir. Y yo creo que también ese cambio de chip donde Dios no te está mandando el mal, no te está mandando la enfermedad, no te está mandando las cosas malas. Son tus decisiones o son diferentes cosas y situaciones que pasan en el mundo que nuestra voluntad no fue hacia Dios, no fue parte de Dios, o alguien más que provocó que pues abriste una puerta que el demonio obtuvo o agarró para poderte pasar ese mal. No fue Dios el que permitió o el que dio esa oportunidad. Fuiste tú o alguien cercano que hace que se haga como esta cadenita para que te toque a ti sufrir este mal, pero no es Dios el que te lo está mandando y no es Dios el que está haciendo que pases por esa prueba. Claro, sino porque Dios te quiere pleno y te quiere completo y no quiere que te pases esas cosas, pero tus decisiones son la consecuencia de esas decisiones. Sí, y esto es aunado a todo lo que hay que platicar, o sea, el taller o el libro, tocar muchos temas que tenemos que adaptar en línea directa con Jesús, porque una vez que hacemos este pensamiento correcto, en tu interior decides realmente que Dios entre. Y Dios necesita un sí completo y consciente para que Él entre. A diferencia del demonio, el demonio solo ocupa que le digas sí, no ocupa que quieras invitarlo, por ejemplo, que vayas a una terapia alternativa o
o que vayas al yoga, por ejemplo, que es otra de las actividades contaminadas. Tú no quieres invitar al demonio, no quieres nada, pero tú le dijiste sí a las cosas que él propone, a él no le importa, es un arrastrado y él va a llegar a tu vida y le vas a dar permiso en algo, chiquito o grande, y lo va a cobrar contigo o con tus hijos. Entonces, pues sí, debemos de tener cautela porque el enemigo ha trabajado mucho y Dios es más poderoso, pero el problema no es eso. El problema es que yo o nosotros estamos limitando la fuerza de Dios, que Dios entre y nos ame, y a costa de eso estamos invitando al enemigo y consecuencia de eso, pues las consecuencias del enemigo se hacen visibles y se hacen reales, ¿no? Pues sí, muchísimas gracias, Diego, muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado. Si tienen dudas, pónganlas acá abajo y trataremos de resolverlas. Y pues muchísimas gracias por escucharnos, gracias a todas las personas que estuvieron poniendo los comentarios, que mandaron estrellas. Nos vemos hasta la próxima, gracias. Que Dios siga bendiciendo.